de continuidad, la ecuación de la energía, la ecuación del momentum y la ecuación de resistencia al flujo. ¿Ya? Estas cuatro ecuaciones fueron desarrolladas hace 100 años, algunas, y hace 500 años la más antigua, que es la ecuación de continuidad, que la vamos a ver. ¿Ya? Ecuación de continuidad. O sea, la ecuación de continuidad, mis estimados jóvenes señoritas, es la más antigua de las ecuaciones de la ingeniería, yo diría. Es más antigua prácticamente que las leyes de Newton, ¿no? A ver, si ustedes buscan en sus celulares leyes de Newton, a ver, ¿en qué año se dio a conocer? A ver, por favor, tienen sus celulares, búsquenlo, por favor. Leyes de Newton, ¿en qué año se dieron a conocer? 1687. 1687. Ya, muy bien, 1687, siglo XVII. Pero aquí dice nuestra ecuación de continuidad, ya fue conocida por Leonardo da Vinci, fue uno de los primeros en enunciar esta ecuación. Leonardo da Vinci, que vivió más o menos en el año 1500. 1500. Pues, a ver, Leonardo da Vinci, pongan en sus celulares. ¿Qué años le dicen? A ver, para no mentir. ¿Qué opina? A ver, investigaré. 1643 ¿Cuánto? a 1707, ingeniero. ¿Cuánto le da? ¿Mil? Nació en 1643 y murió en 1600. 1717. Ah, 1643, dice. Sí, sí, Bueno, sí. entonces esto está un poco errado. Año 1500, dice, alrededor del año A 1500. mí me sale 1452 y que falleció en Ah, 1519. eso es lo más correcto, porque esta investigación que yo tengo es de un libro muy serio, muy serio. Es un libro americano muy bien elaborado. Ecuación de continuidad, dice. La ecuación de continuidad, también conocida como la ley de conservación de la masa, establece que la masa no puede ser creada ni destruida, pero puede cambiar sus propiedades. Leonardo da Vinci fue el primero en enunciar este principio alrededor del año 1500. O sea, esto está muy bien datado, puesto que nació en 1400, ¿cuánto dijo, joven? 52. 1452. Entonces, alrededor del año 1500 es cuando él enuncia este principio. Ya, pero no dice, esta es la ecuación de continuidad. No dice así. Pero él lo enuncia de una forma tan interesante que ahora, digamos, lo asimilamos como la que conocemos ecuación de continuidad. Dice, después de analizar el movimiento del flujo en ríos y canales, él escribió, o sea, él hizo una descripción, dice, ¿no? Un río en cada parte a lo largo de su recorrido, para el mismo intervalo de tiempo, deja pasar, dice, la misma cantidad de agua, independientemente de su ancho. Es decir, cuando dice deja pasar la misma cantidad de agua, quiere decir que deja pasar el mismo caudal, deja pasar la misma cantidad de agua, independientemente de su ancho, de su tirante, o sea, independientemente del área, independientemente de la pendiente del lecho del río, la rugosidad y la tortuosidad. Qué interesante descripción, realmente. Este señor era un genio, realmente, para poder hacer una descripción en aquella época así, a ese nivel. Sin embargo, dice, él no postuló la fórmula que se conoce hoy en día. Esta ecuación debería denominarse fórmula de Da Vinci. Así lo menciona ese libro muy bueno, como les dije. Es un libro en inglés, ¿ya? Muy lindo, realmente.
¿Ya? Entonces, así lo menciona. La ecuación de continuidad recién fue formulada así como la conocemos, fue formulada en 1628, más de un siglo después de Da Vinci. Más o menos aquí estamos hablando casi de la época de Newton, ¿no, jóvenes? La época de Newton. A ver, ¿cuándo dice las leyes de Newton? En 1600. 1687, ingeniero. 87. Y esto en 1628, o sea, antes de las leyes de Newton, miren, y después de 100 años, más de 100 años después de Da Vinci, otro ingeniero italiano, un ingeniero italiano, porque Da Vinci también era italiano, ¿no? Benedetto Castelli, considerado el fundador de la Escuela Italiana de Hidráulica. Él fue el que formula la ecuación de continuidad tal cual la conocemos ahora. La ecuación de continuidad le permite a uno realizar cambios en la velocidad y el área hidráulica de una sección a otra a lo largo del canal. Lo mismo que decía Da Vinci aquí. La ecuación de continuidad se expresa mediante la expresión esta. Caudal igual área 1 por velocidad 1. Es decir, en cada sección pasa el mismo caudal, dice. Simplemente que depende del área y de su velocidad en ese lugar. Área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2, igual a área 3 por velocidad 3, etcétera, 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 igual a área por velocidad en general. Es sorprendente cómo en aquella época Leonardo da Vinci ya pudo expresar así en palabras la famosa ecuación de continuidad, jóvenes. Como les digo, esta es una de las ecuaciones más antiguas de la ingeniería hidráulica, más antigua que las leyes de Newton, como les estoy mostrando. Entonces, en esta ecuación, Q es el caudal en metros cúbicos por segundo, A es el área hidráulica en metros cuadrados, B es la velocidad media del flujo en metros por segundo. ¿Ya? Así se expresa entonces la ecuación de continuidad. ¿Está claro, jóvenes? En aquella época, entonces, en los años 1600, así, solamente conocían esta ecuación. Es decir, después que Benedetto Castelli lo escribe en esa forma. Benedetto Castelli, el padre de la Escuela Italiana de Hidráulica. ¿No? Él lo escribe así. Y desde aquella época entonces conocemos esta famosa ecuación que además expresa como el principio de conservación de la masa. Principio de conservación de la masa. Eso es. Bien, y ahora tenemos otra ecuación, la llamada ecuación de resistencia al flujo. ¿Ya? Ecuación de resistencia al flujo. Es decir, antes no conocíamos siquiera ¿y cómo calcular la velocidad? Si no conozco el caudal, el área podemos medir. En aquella época ya podían medir el área. De alguna forma podían medir, digamos, el ancho del río y la profundidad del río. ¿No es cierto? Entonces, pero la velocidad, ¿cómo podían medir o calcular? Tal vez tendrían que medir de alguna forma. ¿Han visto alguna forma para medir, digamos? Ya aprovechando las ecuaciones de la física. Velocidad igual espacio sobre tiempo. ¿No? Aprovechando las ecuaciones de la física, entonces podía medir la velocidad. Velocidad igual a espacio sobre tiempo. Bien, pero aquí aparece una ecuación muy interesante que se llama ecuación de resistencia al flujo. Y aquí aparece otro gran
investigador de la ingeniería hidráulica, jóvenes, de la hidráulica, y es Antoine Chessy, un señor francés, un ingeniero francés. En 1768, dice, más de 120 años antes que sea publicada la famosa ecuación de Manning. Bueno, Manning lo vamos a poner entre comillas. Para mí, el investigador famoso es Antoine Chessy, el que da a conocer esta famosa ecuación de resistencia al flujo. Antoine Chessy es el científico, ¿ya? Y les voy a explicar por qué, digamos, ¿no? ¿Por qué yo le doy mucho mérito a Antoine Chessy? Oh, Olive sabe, dije más. Ya. Bien, dice, en 1768, más de 120 años antes que sea publicada la famosa ecuación de Manning, Antoine Chessy, ingeniero francés, que trabajaba, ¿no? Que trabajaba en la Academia de Ciencias de París, o sea, un investigador en todo caso, ¿no? Formuló la primera relación para calcular la velocidad del flujo en un canal. Ya, 1768. A ver, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? A ver, investiguen, jovencito, denme la fecha. Revolución Francesa. Creo que era en 1718. A ver, investiguen con su internet. Revolución Francesa. Quiero un dato más confiable. 5 de mayo de 1789 y 9 de noviembre de 1790. A ver, ¿qué año se inicia esa famosa Revolución Francesa? En 1789, ingeniero. 1789. Sí. Ya. En 1789 se da, sí, la Revolución Francesa. A ver, por favor, revisen bien. A ver, resultados. ¿Cuándo fue? Sí, 1789. Ya, ok. Al Bueno. 9 de noviembre de 1799. Ah, Y ya. eran 1789, 1790, digamos. Ya, ok. En 1768, o sea, antes de la Revolución Francesa, Antoine Chessy trabajaba, dice, en la Academia de Ciencias de París. Y él fue quien formuló la primera relación para calcular la velocidad del flujo en un canal, a través de sus observaciones del flujo en canales existentes en Francia, ¿no? Él postuló que la aparente uniformidad de la velocidad y el tirante a lo largo del canal se debe al equilibrio entre las fuerzas de fricción y las fuerzas gravitacionales. De esta manera, Chessy desarrolló una relación entre la velocidad, la pendiente, el área y el perímetro mojado en un canal existente con las variables similares para el canal propuesto. Esta relación fue verificada en forma experimental en canales franceses y el río Sena. Y esta es la ecuación que él desarrolló. Antoine Chessy, velocidad igual C, un coeficiente, por la raíz cuadrada de E de J. Realmente fue un genio, Antoine Chessy, al igual que los otros genios que hemos tenido, ¿no? Leonardo da Vinci, por ejemplo. Y Antoine Chessy nos da esta ecuación. Dice que la velocidad media del flujo en un canal es igual a esta expresión, donde C es un coeficiente por la raíz cuadrada de RJ. ¿Qué es R? El radio hidráulico. ¿Qué es J? La pendiente del canal. ¿Ya?
Entonces, esa es la famosa ecuación de Cauchy, jóvenes. ¿Ya? Donde V, dice, es la velocidad media del flujo en metros por segundo. R es el radio hidráulico en metros. J es la pendiente del canal. Y C es el coeficiente de Cauchy. ¿Ya? C, cuando Cauchy dio a conocer esta ecuación, él indicaba que para los canales que él había experimentado, en los canales que él había medido, el valor de C le salía alrededor de 50. Por si acaso aquí B está en metros por segundo, como dice acá, el radio hidráulico en metros, y J la pendiente, sin unidades. Entonces C, el coeficiente obtenido por él en aquellos canales franceses y en el río Sena, además, el río Sena, que atraviesa la ciudad de París, C igual a 50, aproximadamente, alrededor de 50. Entonces, Cauchy lo tomó casi como constante. Bien, esta ecuación, estimados jóvenes, se dio a conocer, no se dio a conocer en este año, en 1768, sino se dio a conocer después de la Revolución Francesa. Por eso yo les digo, ¿cuándo fue la Revolución Francesa? Ustedes me dicen más o menos en 1700, tantos, 1790, digamos. O sea que esta ecuación se da a conocer, digamos, al público prácticamente en 1790, 1795, digamos. ¿Ya? Ahí recién se da a conocer esta ecuación. Entonces, los ingenieros de aquella época, de la época después de la Revolución Francesa, conocieron esta ecuación. Hubieron muchos ingenieros en aquella época, por supuesto, muchos investigadores. A ver, un momentito, dejo de compartir y les voy a mostrar algunos investigadores que trabajaron en aquella época. Es interesante hacer una descripción también, ¿no es cierto?, de la historia de la ingeniería hidráulica en este caso, ¿no? No irnos directamente a las fórmulas y los cálculos. También tiene que haber un poco de teoría, qué sé yo, en este caso, de historia, que es muy bonito. Ok, a ver, esto es... Ya, un momento. Entonces aquí les voy a mostrar algunas ecuaciones muy interesantes de investigadores después de Cauchy. Eso es. Entonces ahora compartimos. Entonces yo les voy a mostrar aquí, ahí está, fíjense, es el capítulo 10 de nuestro famoso libro de Schaum, Flujo en canales abiertos. Ahí estamos hablando, introducción dice, flujo uniforme y permanente. Y ese es el flujo que estamos tratando ahora, ¿ya? ¿Cuáles son las ecuaciones? Ahí está la fórmula de Cauchy. Fue desarrollada para flujo uniforme y permanente. Y esta es la ecuación. Velocidad igual C por raíz cuadrada de R por S. Donde B es la velocidad media en metros por segundo, C el coeficiente de Cauchy, R el radio hidráulico en metros, y S, aquí en el libro de Schaum, S es la pendiente. Claro, esto lo ponen S porque viene del inglés, digamos. Slope. Slope es pendiente en inglés, ¿no? Pero yo utilizo J para designar a la pendiente, que para mí es, digamos,
terminología más que lo he utilizado muchísimo. J. ¿Ya? Pendiente. Bien. Entonces, fíjense, les decía que C lo consideraban constante. Chessy lo consideró constante y les decía que era más o menos su valor 50. Sin embargo, después de Chessy vinieron otros investigadores, que ellos conocieron la ecuación lanzada por Chessy y se pusieron a investigar el valor de C. A muchos no les parecía que C era constante. Entonces vinieron investigadores como Kutter, por ejemplo, un investigador, creo, suizo o alemán. Bazin, su investigador, desde nombre, digamos, Powell. Y miren, ellos expresaron otras ecuaciones. Ellos decían, C no es constante. C no es constante, es variable. Y hay otras ecuaciones más. Estas son unas pocas ecuaciones que están, ¿ya? Aquí hay otras ecuaciones más que nos dan el valor de C. ¿Ya? Hay otros. Bien. Y ahí está, no le estaban indicando al Manning. Miren, fíjense, ahí está Manning. Manning dice que C es igual a esta expresión. Cada uno tiene sus propias investigaciones. Yo les digo, jóvenes, señoritas, ya con mucho conocimiento, Kutter, por ejemplo, investigó y obtuvo esta tremenda ecuación para calcular C. ¿No? Otro, Darcy Weisbach, obtuvo esta ecuación para C. C igual raíz cuadrada de 8G entre F, donde F es el factor de fricción. ¿Ya? Factor de fricción de la superficie. ¿Ya? Es de Darcy Weisbach. C de Kutter, donde J es la pendiente, o S es la pendiente, N es un coeficiente de rugosidad definido por Kutter. Kutter, les dije, es un investigador, creo que de origen suizo, ¿no? ¿Ya? O alemán. En todo caso, de la Suiza del lado alemán. ¿Ya? Entonces, fíjense, semejante ecuación tan complicada para calcular C. ¿No? Claro, en aquellas épocas, pues, mientras más complicada era la ecuación, pues, ese científico era, pues, más sobrevalorado, digamos, ¿no? Y ahí está. Fíjense, en función de la pendiente, del coeficiente de rugosidad, ¿no? El radio hidráulico. Bazin dice que C es 87 entre 1 más M entre raíz de R. Y Bazin le da sus propios valores para M. Le da los propios valores para M. Y Powell lo hace mucho mejor. Se inventa una ecuación implícita. Implícita, porque aquí está C, lo que queremos calcular, y dentro del argumento de la función logaritmo también está C. ¿Se dan cuenta? Para aquella época, calcular una ecuación implícita era pues un dolor de cabeza, porque no tenían pues las calculadoras que hoy en día tienen mis jóvenes estudiantes, ¿no es cierto? Ahí está el radio hidráulico, perdón, el número de Reynolds aquí. Está en función del número de Reynolds. Aquí de epsilon y R, donde R es el radio hidráulico, y epsilon es una rugosidad, la rugosidad absoluta de la superficie del canal. Entonces, observen semejantes ecuaciones que se tenían en aquellas épocas para hallar el valor de C para el diseño de los canales. Bien, y entonces aparece este señor, Manning. Manning aparece después de ellos, por si acaso. Después de Kutter, después de Bazin, después de Powell, después de Darcy Weisbach. Y aparece este mago. Yo lo llamo como el mago, prácticamente. Porque, en primer lugar, Robert Manning no era ingeniero. No era ingeniero así. Era contador.
Y resulta que a él le contratan en una empresa de ingeniería donde diseñaban canales. Ya les dije que en Europa, desde la época de la Edad Media, se construyen canales, pero los canales se construyen allá como carreteras, les he dicho, ¿no es cierto? Canales para navegación fluvial, para todo. Entonces, lo contratan a Robert Manning por la habilidad que tenía de hacer los cálculos. Era muy hábil para hacer los cálculos. Y una empresa de ingeniería lo contrata para que haga los cálculos. Y le dan la tarea de calcular mediante la ecuación de Cauchy. ¿Ya? Y le dicen, a ver, calcule el valor de C y utilice cada una de estas fórmulas. ¿Se dan cuenta? Utilice cada una de estas fórmulas a ver y cuál les resulta mejor. ¿Qué hizo Robert Manning? Agarró cada una de estas fórmulas, 1, 2, 3 y 4, digamos, y otras más tal vez. ¿Y qué hizo? Obtuvo la media aritmética de todos estos valores. Y para cada caso, él obtenía así la media aritmética. La media aritmética. ¿Y qué hizo después? Con todos esos resultados que él obtuvo, diseñó su propia fórmula para C. Él lo diseñó su fórmula en esa oficina de ingeniería. Dijo, no, para evitarme calcular con todas estas fórmulas, entonces yo voy a utilizar ya esta fórmula que me da por resultado la media de todas las otras. Y así Robert Manning aparece con esta fórmula, estimados jóvenes. N es el coeficiente de rugosidad del canal, que ya fue inventado por Cutter, antes que Manning. Manning no inventó nada en realidad. Manning lo que supo fue aprovechar, digamos, los resultados de los otros investigadores. Ellos sí fueron investigadores de laboratorio, digamos. Investigaron en laboratorio, en los ríos, etc. Cada uno de estos. Pero Manning, ya les digo, era contador, no era ingeniero. Pero él se llevó el mérito, porque él obtuvo esta ecuación sencilla para hallar el valor del coeficiente C y aplicarlo en la ecuación de Cauchy. Así es como surge la famosa ecuación, ahora la conocemos como la ecuación de Robert Manning. Fue dada a conocer en 1890, ¿ya? 1890, es decir, 100 años después de la Revolución Francesa, ¿no es cierto, jóvenes? Más o menos. ¿Aló? Sí, ingeniero, está en lo Más o correcto. menos 100 años después de la Revolución Francesa. ¿Cuántos años después de Cauchy? Miren, más de 120, como 130 años después de Cauchy. Pero aquí el mérito era de Cauchy, no de Manning. Y así surge esta ecuación. Esta es la ecuación que dio a conocer Manning. Bueno, esa es su ecuación. Tampoco le puedo quitar yo ese mérito. Esta es su ecuación. Dice que C es igual a 1 sobre N por R a la 1/6. Ya les he explicado cómo obtuvo él esta ecuación. Él no pisó el laboratorio de hidráulica. Él no pisó no conoció, no fue a medir ningún río. Pero él hizo todas esas deducciones en base a los resultados de sus propios cálculos con las fórmulas de los otros investigadores. Y entonces, reemplazando esta ecuación en la ecuación de Cauchy, en vez de C, este valor, surge esta ecuación, jóvenes. Velocidad igual 1 sobre N por R a la 2/3 y por J a la 1/2. Y a esta ecuación, pues, la conocemos hoy en día y está en todos los libros como la ecuación de Manning. Sin embargo, en mi criterio personal, esta ecuación debería llamarse ecuación de
Chessy-Manning, guión Manning. Así debería ser. ¿Ya? Ecuación de Chessy-Manning. Porque este es el aporte de Chessy, pero el aporte, perdón, este es el aporte de Chessy, lo más importante, la madre de las ecuaciones. Y el C es el aporte de Manning, ¿no? Entonces, en mi criterio, y yo no sé por qué ponen ese así como ecuación de Manning. En todos los libros prácticamente está así. Y debería ser nomás ecuación de Chessy-Manning, para recordarlo a Chessy. Ya, esto especialmente así lo colocan acá en el mundo occidental, pero bueno, en América especialmente, América. Pero en Europa, por ejemplo, en Francia, siempre dicen ecuación de Chessy. La ecuación de Chessy, ¿ya? Y así. Bueno, y en cada país le han ido cambiando nombre también, ¿no? Bueno, en Alemania se llama ecuación de Manning, Gödel, Strickler. Todavía. Más complicado. Y aquí no es 1 sobre n, sino es k. K por r a la 2/3 j lo menos. Bueno, y así. Bueno, para nosotros entonces esta es la ecuación que vamos a utilizar. La famosa ecuación ahora de Chessy-Manning. ¿Ya? Y bien, combinando esta ecuación de la velocidad con la ecuación de continuidad, caudal igual área por velocidad, entonces obtenemos esta ecuación, ¿no? Caudal igual área por velocidad igual área por esa expresión. ¿Ya? En esta ecuación n es el coeficiente de rugosidad. Pero este es el n de Kutter también, ¿no es cierto? Kutter había investigado eso. Kutter. Pero ahora se lo atribuye, como está en la ecuación de Manning, decimos el coeficiente de rugosidad de Manning. N igual a 0.008. Tiene valores desde muy pequeños. Esto corresponde, por ejemplo, a un canal que tiene una superficie muy lisa. Por ejemplo, puede ser un canal de laboratorio, un canal de vidrio. ¿Ya? Ahí entonces N es el coeficiente de rugosidad de la superficie del canal, de las paredes del canal, del lecho del canal, etc. Entonces, N 0.08, 0.008. Es un valor muy pequeño. Ya, cuando el canal, ya, para un canal de hormigón, un hormigón liso todavía, liso, N 0.013. Ya, fíjense que aumentó más de 10 veces, ¿no? Más de 10 veces. Ahora, ya para un río, por ejemplo, el río Piraí, en la zona de Montero, qué sé yo, en la zona ya desde aquí, desde las cabañas, por ejemplo, desde las cabañas y hacia abajo, el N más o menos ya es 0.030 para lechos de arena. Pero el mismo río Piraí puede tener un valor de 0.15, ¿no? A esto ya lo llamamos lecho con macro rugosidad. ¿En qué lugar será que el río Piraí tiene este valor de 0.15, N0.15? Es en aquel lugar, ustedes conocen, de la angostura, desde la angostura hacia arriba. En algunos lugares puede tener un valor así como 0.15, es decir, lecho con macrorrugosidad, donde el lecho del río está cubierto de fragmentos de rocas. Ya ahí tenemos un lecho con macrorrugosidad. Entonces, por eso, un valor tan alto. ¿Ya? ¿Está claro, jóvenes, señoritas? Sí, ingeniero. Yo les hablo con propiedad acerca del río Piraí, porque hace unos 10 años atrás o más,
yo realicé una investigación en el río Piraí. La finalidad era determinar el coeficiente de rugosidad del río Piraí en diferentes tramos, es decir, en diferentes lugares. Y para ello, entonces, elegí 10 lugares. En 10 lugares realicé la investigación. Me puse a determinar el coeficiente de rugosidad del lecho del río Piraí. En 10 lugares. Empezando desde Bermejo, ¿no es cierto? De la angostura, algunos kilómetros hacia arriba, ahí en la zona de Bermejo más o menos, ahí empecé a medir. Y en esos lugares me daba este valor aproximadamente. Y luego ya fui bajando, llegamos a la angostura, a Puente Tarumá, qué sé yo, y fuimos bajando, y entonces el coeficiente de rugosidad también iba disminuyendo, a medida que el lecho del río se iba haciendo cada vez más uniforme y cubierto hasta llegar a lechos con arena, digamos, ¿no? Ya, entonces, lechos de arena, el río Piraí tiene un coeficiente de rugosidad más o menos de 0,030. Esa investigación la realicé en un tiempo realmente bastante largo, puesto que en cada lugar me tomaba pues un buen tiempito de hacer las mediciones, ¿no? Además que no era fácil llegar al lugar, qué sé yo, porque para ello tuve el apoyo, para realizar esa investigación tuve el apoyo, por supuesto, de nuestra universidad, de nuestra facultad. Para ir al lugar, esta investigación la realicé con mis estudiantes, es decir, con mis alumnos de Hidráulica 2, de aquellas épocas. En aquellas épocas no había laboratorio. Entonces, yo dije, mis estudiantes tienen que conocer experimentalmente, ¿no?, la hidráulica de los canales. Entonces, así, con grupos más o menos reducidos, pude realizar esta investigación. Entonces, tenía que ir, digamos, con unos 20 estudiantes a cada lugar. Y para ello, pues, teníamos que disponer de un vehículo, es decir, de un micro de la facultad. Después teníamos que disponer de apoyo topográfico, y además teníamos que disponer del apoyo logístico de SEARPI. SEARPI nos brindaba también el apoyo logístico. SEARPI iba con nosotros para realizar las mediciones del caudal. Entonces, era un movimiento bastante grande, pero gracias a Dios se pudo realizar la investigación. Fue realmente para mí algo muy bonito. No es la primera vez que yo había realizado la investigación de medir el coeficiente de rugosidad de los ríos. Pues este tema yo ya lo había desarrollado allá cuando yo trabajaba en la Universidad Mayor de San Andrés, en La Paz. Y empecé realizando esta investigación en varios ríos que nacen en la cordillera de los Andes. Y son afluentes de los grandes ríos, ¿no? De los grandes ríos. Claro que la investigación la realicé en las cabeceras de la cuenca, es decir, donde los cursos de agua son pequeños, más o menos semejantes a lo que es el río Piraí. Entonces, ahí sí realicé las mediciones. Entonces, con esa experiencia, y cuando ya me vine a trabajar acá a nuestra universidad, Gabriel René Moreno, también realicé la investigación en nuestro río Piraí. ¿Ya? Así es como yo lo conozco muy bien al río Piraí. Realicé varios trabajos con el río Piraí, juntamente, es decir, con SEARPI y con las universidades. ¿Ya? Así es. Bueno, mis estimados jóvenes y señoritas, el valor del coeficiente de rugosidad es
uno de los parámetros más delicados en esta ecuación. Elegir el valor del coeficiente de rugosidad, pues, es algo muy delicado y por eso hay que conocer bien cuánto será ese valor. Podría decirles que el talón de Aquiles de esta ecuación es el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? El valor del coeficiente de rugosidad ha sido investigado, pero por numerosos ingenieros, investigadores a nivel internacional. A nivel internacional. ¿Ya? Hay numerosos investigadores que han desarrollado, ¿no?, métodos así para poder medir el coeficiente de rugosidad. O poder estimar, no pueden medir, sino estimar. ¿Ya? Calcular en base a otros parámetros, por supuesto. Entonces, hay investigadores americanos, ¿no?, que han publicado sus trabajos, ¿no?, y están en algunos libros. En el libro, por ejemplo, Hidráulica de Canales Abiertos de Bente Chou, hay tablas muy largas donde está el coeficiente de rugosidad. ¿Ya? Eso es. Muy bien. Entonces eso, estimados jóvenes y señoritas, eso con respecto al coeficiente de rugosidad. Bien. Y ahora dice, combinando la ecuación de continuidad y la ecuación de Manning, se obtiene la llamada ecuación de flujo. Es decir, esta ecuación, combinando con esta ecuación, que es esta en realidad, ya está acá. Si n lo llevo a multiplicar acá, entonces tengo n por q. Y si la pendiente lo llevo a dividir, entonces tengo esto. N por q entre j a la 1/2 igual a área por r a la 2/3. Pero si yo pongo que r es área entre perímetro, entonces me resulta esta ecuación. N por q entre j a la 1/2 igual área a la 5/3 entre perímetro a la 2/3. ¿Ya? Entonces, estimados jóvenes, esta ecuación la vamos a utilizar muchísimo. Vamos a utilizar mucho. A esto le llamamos ecuación de flujo. ¿Ya? A la combinación y a la forma así de la ecuación de continuidad y ecuación de Manning. ¿Ya? Y expresada así de esa forma. N por Q entre J a la 1/2 igual área a la 5/3 entre perímetro a la 2/3. Fíjense que aquí tengo área y perímetro, que son dos elementos de la sección transversal. Es decir, dependen de la forma geométrica del canal. Dependen de la forma geométrica. En cambio, N depende del material del cual está hecho el canal. Q es el caudal, que es independiente. J es la pendiente del canal. ¿De qué depende la pendiente? De la pendiente del terreno, ¿no es cierto?, donde está construido el canal. O sea que estos son términos independientes prácticamente uno del otro. En cambio, estos dos están ligados por la geometría, están interrelacionados por la geometría del canal. ¿Ya? Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Entonces, quería presentarles hasta ahí esto y vamos a continuar la próxima clase, ¿ya? Para ya aplicar las ecuaciones del flujo permanente y uniforme. ¿De acuerdo? Bueno, eso es todo por hoy. Hasta No luego, sé ingeniero. si alguna duda o pregunta. ¿Aló? Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.